quiero compartir con ustedes es una iglesia tolerante. La semana pasada estuvimos viendo una iglesia confundida. Y aquellos que nos visitan por primera vez, estamos llevando a cabo una serie titulada 7 cartas para ti. Y ya entramos en la cuarta carta del apóstol Juan, que el Señor Jesucristo le escribe, que Jesucristo le pide al apóstol Juan que pueda escribir a cada iglesia. Y entramos en la cuarta iglesia y el título es una iglesia tolerante. Se estima que el 80%, escuche bien este dato, que el 80% de las veces que usted escucha la palabra tolerancia fuera de las paredes de la iglesia, se cree que es debido a la tolerancia nueva o a la nueva tolerancia. Escuchamos hablar de la tolerancia por muchas personas. Por ejemplo, periodistas hablan de la nueva tolerancia. También hemos escuchado hablar sobre los movimientos activistas donde tratan de hacer énfasis en la nueva tolerancia. También hemos visto que en las redes sociales se nos pide que seamos tolerantes. Se nos pide aún los funcionarios del gobierno que tengamos también un poquito de tolerancia. Y la delincuencia aprovechándose de esa nueva tolerancia. En fin, yo creo que la tolerancia, cuando sale de este marco eclesiástico, como que tiende a confundirse con la tolerancia tradicional. Y casi nunca se refiere esa nueva tolerancia o esa nueva forma de ver la tolerancia en la actualidad, casi nunca tiene nada que ver con la tolerancia tradicional ni con la tolerancia bíblica. La nueva tolerancia plantea lo siguiente: la verdad es relativa a la comunidad en la cual la persona convive. Quiere decir que si yo convivo con personas que no son creyentes o que son creyentes pero que su vida no compagina con la verdad del evangelio, yo los debo tolerar. Y si hoy, por ejemplo, hay iglesias que están aceptando a los homosexuales dentro de la iglesia, nosotros como iglesia también deberíamos aceptar, porque hay otras iglesias que están aceptando a los homosexuales en su práctica homosexual dentro de la membresía de la iglesia. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? No somos lo suficientemente tolerantes para permitir a esas personas. Y podemos etiquetar un montón de cosas que hoy nos exigen tolerar. Bueno, en la Biblia había una iglesia en estas condiciones. No solamente había una iglesia confundida, había una iglesia que toleraba todas estas cosas. Abre tu Biblia en Apocalipsis, capítulo número 2, versos del 18 al 29. Y te vas a encontrar lo que quizás tú nunca te ibas a imaginar. Que una iglesia tolere esas cosas. Pues sí. Mira cómo dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto en contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse. Subraye, no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, dice Cristo, y Juan escribe: la postraré en cama a esa iglesia, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, que quizás son pequeños, que quizás no tienen nada que ver, pero que forman parte de la familia, la cual está consumiendo las enseñanzas de una falsa profeta. Mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán
que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al vencedor, el que guarda mis palabras, mis obras, hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy nos toca hablar sobre una iglesia tolerante, Tiatira. Están haciendo las cosas muy bien, están creciendo en obras, están trabajando duro para el Señor, están dando fruto cada día, pero toleran ciertas cosas que son inadmisibles por Cristo. A esta iglesia parece que le falta discernimiento espiritual, le falta criterio, le falta dureza, le falta firmeza. A esta iglesia parece que le falta entender la realidad que el pecado produce dentro de la iglesia cuando se tolera ciertas actitudes que son inadmisibles dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos comprender la tolerancia de esta iglesia, de esta cuarta carta? Para comprender esto, el Señor Jesús hoy nos dará 4 enseñanzas muy básicas, aplicables a nuestras vidas y a nuestra realidad hoy en día. Y lo primero que el Señor hace para darle a conocer la tolerancia a esta iglesia es que Cristo reconoce sus méritos. La iglesia de Tiatira probablemente se inició con Lidia, aquella mujer que el Espíritu Santo la iluminó para que comprendiese las Escrituras. Hechos 16:14 dice así: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. A esta ciudad es a la que Juan le envía la carta por revelación de Jesucristo, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Esta misma mujer, que fue la que seguramente inició la iglesia allí en la ciudad de Tiatira, reciba al Señor, ella y su familia. Ella misma insiste en que el apóstol Pablo se quede allí por un tiempo. Cuando Pablo fue arrestado, esta mujer lo recibe en su casa. Y a esta iglesia Cristo le dice: tus obras postreras son mayores que las primeras. Por tanto, la carta para este tiempo va dirigida al ángel de Tiatira. Quizás, como otras cartas, va dirigida explícitamente al pastor o la persona encargada de la iglesia, que puede ser el pastor de dicha congregación en ese entonces de Tiatira. Ahora, Cristo da las siguientes características de sí mismo para que la iglesia comprenda su omnisciencia y su omnipresencia. Que tiene ojos como llama de fuego, que sus pies son como bronce bruñido. Ahora bien, lo de los ojos de fuego, el Señor lo antepone porque podría estar hablando de la profundidad de la inspección de Jesús sobre una iglesia que toleraba. Y quizás pensaría esa iglesia que Jesús estaba ausente de lo que estaba aconteciendo. Por eso Él dice que tiene ojos como fuego de llama, donde todo lo ve. Él no está oculto, Él no se esconde para ver, Él todo lo ve. Y era testigo debido a su visión, porque es un Dios omnisciente, omnipresente, lo que esa iglesia estaba haciendo. Los pies de bronce pueden hablar sobre el poder que tiene Jesús para aplastar a sus enemigos, que sus ojos han descubierto como fuego. Por esta característica que Cristo hace de sí mismo, Él reconoce la actividad positiva y los méritos que esta iglesia tenía. Por ejemplo, Él dice que las obras que esta iglesia está haciendo son buenas, son meritorias, y las detalla: su amor, su fe, su servicio, su perseverancia. Pero aún más, Jesús dice: ¿sabes una cosa, Tiatira? Lo que ustedes están haciendo ahorita es mucho mayor que lo que ustedes hacían antes. ¿Cómo? Si antes comenzamos con una mujer en la iglesia
y recibimos al apóstol Pablo, predicamos en la ciudad de Tiatira. Pues mira, lo que ustedes están haciendo ahorita es mucho mayor que lo que ustedes hacían. Sin embargo, vemos aquí dos cosas en la misma iglesia. Vemos acá obras activas, amor y servicio, pero también vemos obras pasivas, fe y paciencia. Que una persona tenga obras activas como amor y servicio está bien, pero que esta iglesia tenga las dos es una rara combinación. ¿Y por qué es una rara combinación? Porque generalmente las personas muy activas tienen una disciplina de fe y de paciencia. Y generalmente las personas pasivas rara vez se activan para hacer algo. En otras palabras, hay que estarlo como que agujereando para que hagan algo. No, esta iglesia no tenía ese problema. Esta iglesia no era ni pasiva ni era ni activa. Esta iglesia tenía fe y amor, servía en la comunidad, servía a los hermanos dentro de la congregación, amaba a los hermanos, a diferencia de Éfeso, que no tenía amor entre sí, pero sabía esperar los momentos del Señor y tenía la fe suficiente en el Señor para tener paciencia. Obras activas y obras pasivas. Una iglesia formidable, y eso es lo que yo quisiera para IFG, porque es una de las iglesias que nosotros vemos que rara vez pueda tener obras activas y obras pasivas. Sin embargo, una de las cosas que me gusta de esta iglesia es que Cristo dice: tus obras postreras son más que las primeras. Saben, mucha gente retrocede. Mucha gente se estanca a lo largo de los años. Estas personas en Tiatira seguían avanzando, haciendo lo mejor que pudieran hacer, haciendo las cosas mejor cada día. Esta es una de las cosas que yo quisiera como pastor ver en Iglesia Fuente de Gracia. Que las personas sean cada día mejores, que no retrocedan, que no se estanquen. Pero tristemente, como alguien me preguntó: pastor, ¿usted cree que la Iglesia Fuente de Gracia tenga las características que Jesús describe que está en contra de las iglesias? Y yo le tuve que decir, como a veces digo: ¿te digo la verdad o te digo la mentira? Seguramente como pastor no van a permitir que yo diga mentira, porque un pastor mentiroso nadie lo quiere enseñando. A ver, escoge. No, pastor, dígame la verdad. Tenemos las 7. Porque son pocas las iglesias, sino ninguna, que se escapa de estas verdades. Porque si no, el Espíritu Santo no la hubiese puesto. La puso para que nosotros estemos apercibidos. Si nos quedamos quietos, retrocedemos. ¿Escuchó? Si nos quedamos quietos, retrocedemos. Si nuestra única seguridad es en que lo que hemos aprendido es suficiente, tú vas a retroceder como un carro cargado, loma hacia arriba o pendiente hacia arriba, decide regresar. Bueno, si has caminado muchos años en el Evangelio y decides retroceder o decides es suficiente, ya con el conocimiento que tengo creo que ya es suficiente, ya sé que soy salvo, ya sé que Cristo me perdonó, ya no tengo que estudiar, no tengo que prepararme, no tengo que orar. Yo creo que no has entendido el Evangelio. Y esto es para ti. Sin embargo, a pesar de las cosas buenas que tenía esta iglesia, en el amor, en el servicio, en la fe, en la paciencia, el Señor le dice: tengo una cosa contra ti. Ahora bien, escuchen esto que es muy importante. Quizás podamos ver a Jesús un poco exigente, porque por una sola cosita, de tantas cosas buenas, amor, fe, paciencia, perseverancia, las cosas que están haciendo ahorita son mayores que la primera, y tú estás en contra de mí. ¿Me vas a castigar? Sí, porque esto con lo que Jesús está en contra no es cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Jesús tenía en contra? Bueno, que toleraba a Jezabel, que se decía que era falsa profetisa. Enseñaba y seducía a los siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pero esta Jezabel, no vamos a entrar ahorita en los detalles, si era la esposa de alguien, como quizás los describen algunos manuscritos antiguos, o quizás por el término tú que se le ponen, es una mujer que estaba enseñando en la iglesia. Preferiblemente, estudiando las escrituras y la historia de la iglesia,
creo que no se refería a ninguna mujer que estaba enseñando específicamente en la iglesia como pastor. Pero lo más probable es que esta mujer pudiese haber tenido cierta influencia dentro de la iglesia de Tiatira. Y quiero que usted pueda comprender esto, porque este punto, este nombre Jezabel, a veces los pentecostales lo tergiversan. Y esto no tiene nada que ver con mujeres que vienen a la iglesia. Esto tiene que ver algo con las que están enseñando, no con las que vienen, no con las que visitan. A veces yo veo esas cosas en internet y yo digo, ¿por qué engañan al pueblo? ¿Por qué sacan las cosas fuera de contexto? Dice que toleras a esa mujer que enseña, no a esa mujer que visita. Eso no tiene nada que ver con las mujeres que vienen a las iglesias. Son con mujeres que están enseñando. Esa Jezabel de la antigüedad tenía mucha influencia negativa y guió al pueblo de Dios por medio de su enseñanza a adorar a Baal. Primer libro de Reyes 16, 31 al 33. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en casa de Baal que edificó en Samaria. Acab, su esposo, hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Acab fue, hasta ese punto, Acab fue el top número 10 que irritó al Señor. Y simplemente fue porque se casó con la mujer equivocada. Cuando usted menciona a Acab, tú puedes decir, ese fue el rey que más provocó a ira al Señor. Esta mujer estaba corrompiendo a la gente en la iglesia, enseñando lo mismo que los de Balaán, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De manera que cuando se elige la tolerancia por encima de la disciplina de la iglesia, apoyado únicamente en los sentimientos o quizás en el famoso nombre del amor, se va a permitir que la iglesia paulatinamente vaya cayendo en engaños y falsa doctrina, y seguirán surgiendo entonces, a medida que se va tolerando, que se va permitiendo esto, surgirá poco a poco falsas enseñanzas. Yo creo que por lo general nosotros levantamos nuestras voces contra la degradación moral. Por ejemplo, todos sabemos en las redes sociales que ya el Vaticano, el Papa, aprobó la bendición del matrimonio homosexual. Eso está ahora en boga. Y nos sentimos un poco como que irritados. Y nos enfrentamos a los pecados seculares. Si un ministro robó, pues allá le decimos ladrón, ¿no? Y si el alcalde desvió o hizo una casa con el dinero, con la plata del municipio, ahí rápidamente le decimos ladrón, bandido. Y juzgamos la moralidad mundana. Somos rapidísimos para cuestionar al mundo, cómo se viste, cómo vive, cómo viven la vida. Y condenamos también sus actitudes degradantes del mundo. Pero cuando se trata de expresar las duras verdades bíblicas a nosotros mismos, o a un hermano en la iglesia, o a nuestros hijos, o a algún familiar, ahí nosotros somos silenciados. Y FG, esto era lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira. No estoy diciendo que invirtamos la ecuación. No, lo que quiero decir es que con frecuencia somos muy rápidos y estamos dispuestos a tolerar el pecado dentro de la iglesia antes que predicar el evangelio a las personas que no están con nosotros dentro de la iglesia. Miren, por la razón que sea, se tolera más el pecado dentro de la iglesia que afuera. Pastor, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Claro. Claro, tristemente ha sido así a lo largo de la historia. Por muchísimas razones. A veces las personas no quieren llamarle la atención a una persona que tiene una actitud pecaminosa porque sabe que se va a resentir, y para que no se resientan mejor no dice nada, se queda callado la boca. Pero en casa o quizás en un grupo, en una reunión, pues condenamos el pecado de las personas que no conocemos. No queremos herir a aquellos que conocemos, que sabemos que tienen actitudes pecaminosas. Debemos ser imparciales cuando se trata de condenar el pecado.
Y a veces como pastor tengo que experimentar esto, como con ligereza y prontitud las personas condenan el pecado de otras personas que son humanos igual que ellos, pero que permiten el pecado dentro de la iglesia fuente de gracia. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando en Tiatira? ¿O acaso habrá que levantar al apóstol Juan y que nos escriba una carta al pastor Iván Capote que se encuentra en Guayaquil, una carta personalmente? No, aquí está, el Señor nos está hablando hoy aquí. Porque la palabra tolerar a la cual Cristo se refiere es permitir, es consentir, es dar permiso. Yo te doy permiso para que tú enseñes falsas doctrinas dentro de la iglesia. Cristo le estaba diciendo a la iglesia de Tiatira: ustedes conscientemente le han dado permiso a esa mujer para que enseñe falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Ustedes han aprobado esa falsa enseñanza. Observe cómo Cristo expresa lo que cree de Jezabel. Ella se llama a sí misma profetisa. Nadie le puso nombre de profeta. ¿Cuántas falsas profetas y cuántas falsas pastoras hay hoy en día que han descarriado el pueblo de Dios? Si no por profecía, por revelación directa. ¿O acaso no somos testigos de cuántas mujeres a quienes Dios nunca llamó están siendo pastoras dentro de las iglesias? Ahí tienes tú, ahí tienes tú. Esto no tiene nada que ver con las Jezabel que vienen a las iglesias. Esto tiene que ver con las Jezabel que enseñan. ¿Por qué digo esto? Porque si las palabras del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo fueran escuchadas y aplicadas a las iglesias, lo más probable es que nunca nosotros fuéramos testigos ni viéramos tantas sectas que se han levantado por mano de las mujeres. Y no fuera el pueblo de Dios tan engañado hoy en día por el movimiento feminista que vemos. Hoy podemos ver cómo Satanás ha penetrado en muchas iglesias por medio de mujeres profetas y autonombradas pastoras. Lo que nunca antes en la historia se vio de la iglesia primitiva. Durante los primeros 1500 años el nombre de pastora nunca existió. A veces me pregunto si los cristianos son los más ingenuos de la vida del mundo. Pero claro, escuche esto que es muy importante. Si tú no conoces, si tú no tienes ningún interés en estudiar y en conocer, tú eres una persona muy propensa a ser engañada. Porque el engaño está condicionado al conocimiento que tú tengas. Si tú no estás interesado en conocer, tú vas a tolerar. Porque te van a decir cosas que tú desconoces y te van a decir que son en el nombre de Dios. Las palabras del apóstol Juan hoy son más verdaderas que nunca antes en la historia. ¿Saben por qué? Porque Juan le escribió una carta a una iglesia, Tiatira. Hoy Juan, si le pidiéramos al Señor Jesús que vuelva a escribir, hoy Juan posiblemente iba a gastar un rollo grandote de papel escribiéndole a cientos de miles de iglesias donde están siendo dirigidas por mujeres pastoras y por falsas profetas pastoras. Ahora escuche esto que es muy importante. Cristo dice que toleran a esa falsa profetisa dentro de la iglesia. Es una mujer que, según por influencia y por la similitud que hace a la Jezabel del Antiguo Testamento, del primer libro de Reyes, es una mujer de influencia, es una mujer que tiene cierta autoridad. Nosotros continuamente somos testigos que las Jezabel de la actualidad tienen la capacidad de hacer que la enseñanza de Dios sea revelada en las Escrituras de una forma muy diferente. A veces son sofocantes, a veces son intimidantes. El Señor me está diciendo en esta mañana, ¿no escuchamos eso? Eso intimida. Son muy exclusivas. El Señor me dijo a mí, a ti nada más. ¿Tú solamente tienes el Espíritu Santo? Somos testigos que a veces su forma de vestir marca cierto status quo dentro de la misma congregación. Y las mujeres comienzan a vestirse y a tratar a sus esposos como la pastora o la profeta ya comenzó a tratar y comenzó a enseñar. En ocasiones son restrictivas, solamente les manifiestan que a ellas solamente Dios les ha dicho lo que les ha dicho, cuando este mismo Juan escribe en una de sus cartas que lo que nosotros, la unción que nosotros necesitamos ya está en nosotros. En otras palabras, Dios no te va a revelar más cosas a ti que a mí, porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo si tú has nacido de nuevo como yo. Punto. La razón por la cual
Esas cosas se creen es porque no hay un interés genuino en aprender la obra del Espíritu Santo. Por eso recurren a esas falsas profetisas, a esas falsas pastoras. Dios no está ahí. El problema de esta iglesia era ese. Enfatizaba el amor, pero si están enseñando la Biblia. Pero ¿qué tiene que ver si es el mismo evangelio como a veces me dicen a mí? Yo les digo, oigan, no es el mismo evangelio. Que Satanás lea un salmo no quiere decir que quien lo está diciendo cree en el salmo. Déjame repetir esto, que es muy importante porque ya entramos en la parte del diablo. Que Satanás lea un salmo no quiere decir que lo cree. Que una mujer falsa profeta esté dando profecías no quiere decir que Dios está aprobando dicha profecía, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Tanto lo que sale por la boca de Dios, revelado en las Escrituras, como el agente, la persona que lo dice, esas cosas están entrelazadas, no están separadas. Dios dice que el ministerio de la enseñanza bíblica de la congregación recae sobre los hombres. Si una mujer está haciendo eso, tú puedes estar seguro que Dios no está en el asunto. Esto es muy fuerte, yo lo sé. Pero mi interés es que tú puedas comprender en la condición que hoy nos encontramos como iglesia. Hemos absorbido tanta mentira, como dije en casa, que hablar de la verdad hoy en día resultará repulsivo. Continuamente. Aún así, Cristo le ha dado tiempo a la iglesia para que se arrepienta de ese pecado. Aquí está la misericordia del Señor, arrepiéntanse. Le he dado tiempo a la iglesia de Tiatira para que se arrepienta de ese pecado, mas no lo hace. Como te dije anteriormente, no quieren arrepentirse. Ni siquiera Juan escribe, sé que están intentándolo, les daré un poco de tiempo, o lo han intentado hasta ahora, pero sin efecto. Juan escribe por revelación del Dios omnisciente, no quieren arrepentirse. Le han dado permiso a esa mujer para que enseñe falsa doctrina dentro de la iglesia y simplemente están de acuerdo con lo que está enseñando y no quieren arrepentirse. Y una vez más vemos la omnisciencia del Señor descrito acá cuando reconoce la falta de arrepentimiento de esta iglesia ante la tolerancia de la enseñanza de una falsa profeta. Para Dios la enseñanza es muy importante. La mezcla de tolerancia que tenía esta iglesia daba a entender que no tenía ningún interés en arrepentirse. Hermanos, visitas, estamos hablando de algo que es inadmisible dentro de la iglesia. Estamos hablando de una falsa profeta enseñando a un pueblo de Dios. Eso es inadmisible. A esto es a lo que Cristo se refiere. Por tanto, Cristo, número 3, expone sus juicios. Lo que sucede aquí serán las consecuencias por la falta de arrepentimiento de esa iglesia ante la tolerancia de una falsa profeta dentro de esa misma iglesia de Tiatira. Cristo dice que los entregará a gran tribulación por falta de arrepentimiento. Ahora bien, vemos aquí dos cosas muy importantes. Por un lado, Cristo le da tiempo a la iglesia para que se arrepienta. Por otro lado, la iglesia no quiere arrepentirse. Si analizamos esto a profundidad y traemos un poquito de sentido común, no mucho, hay algo que está contraproducente dentro de la congregación. Cristo le da tiempo y ellos no quieren arrepentirse. Quiero leerte en lenguaje actual el verso 21 de Apocalipsis 2. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme. Juan no describe 1 año, 2 años, 2 meses, 3 meses. Le ha dado tiempo, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en falsos dioses. La tolerancia de la iglesia de Tiatira era visible, porque Cristo dice que no quieren arrepentirse de tolerar una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Y si una persona no quiere arrepentirse de algo, es porque está consciente hasta ese momento que no necesita arrepentirse. Te lo pongo un poquito más fácil para que lo puedas comprender. Hay muchos pecados que nosotros cometemos de los cuales no nos arrepentimos. Y hay otros pecados que nosotros cometemos que sí nos arrepentimos. ¿Dónde radica la diferencia? Muy sencillo, que en el pecado que tú cometes y yo cometo que no nos arrepentimos es porque creemos que no debemos arrepentirnos. Muy sencillo. Y el pecado que nosotros cometemos, del cual nos arrepentimos, es porque creemos que debemos arrepentirnos.
Para esta iglesia, lo que ellos estaban haciendo no necesitaba arrepentimiento para ellos, porque nunca lo vieron como pecado. Porque para yo arrepentirme de mis pecados, tengo que entender la envergadura del pecado. Hasta tanto yo no comprenda la envergadura del pecado y el daño que me hace el pecado a mí ante Cristo, y cómo Cristo ve el pecado, yo no tendré ningún interés en arrepentirme. Esta iglesia estaba desafiando la paciencia de Jesús, totalmente indiferente al pecado. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo número 2, verso número 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, muchas veces no estamos conscientes de este principio. Y muchas veces nosotros pensamos que porque no nos pase nada, de todas formas está cayendo, de todas formas mis hijos están bien, estoy bien, viajo, llego al trabajo y me encuentro con la noticia: tienes un cheque de felicitación, a fin de cuentas, salgo, compro, como, bebo, disfruto, todo está bien. Sí, pero eso no quiere decir que tu vida está bien con Dios. Eso es una muestra, según la Biblia, de que te arrepientas si estás teniendo prácticas pecaminosas que deshonran al Señor. Porque la Biblia dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, de su bondad y longanimidad. Pues parece que la iglesia de Tiatira estaba despreciando la paciencia que el Señor estaba teniendo con ellos. Y así les pasa a muchos. Acumulan ira para el día del juicio de Dios. Por cada día que pasa ignorando la paciencia que Dios tiene contigo y conmigo, ¿sabes qué es lo único que estamos haciendo? Sumándole a la lista de la ira de Dios. No estamos restando. Vivimos, disfrutamos, viajamos, nos compramos muchas cosas que necesitamos, disfrutamos de la vida sin arrepentimiento. Lo único que tú estás haciendo es acumulando, es sumando, no restando. Por eso es que el corazón cada día se va endureciendo más, y cuando el corazón se endurece más insensible se va poniendo a las cosas del Señor. Estos son los corazones que, debido a su dureza de corazón, valga la redundancia, son los que son más propensos a aceptar falsas enseñanzas, y esos mismos corazones que viven en pecado debido a su endurecimiento son los que aceptarán falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Y eso era lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira. Miren lo que dice Romanos 1:32: a los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de los que practican tales cosas son indignos de muerte. Los que practican tales cosas. Pero ahí no queda todo. Si fueran ellos solamente los que fueran dignos de muerte, yo diría: bueno, está bien, son ellos, no yo. No, para un momentito ahí. Pablo escribe: no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. La iglesia de Tiatira tenía que entrar en un juicio inminente. La nueva tolerancia del siglo XXI ya estaba en aquel entonces dentro de la iglesia de Tiatira. Y es verdad que lo digo con mucho amor y lo digo con un corazón pastoral. Hermanos, no dudo que todos aquellos que están siendo enseñados por mujeres profetas y pastoras, aceptando sus falsas profecías, estén en esta condición. No lo dudo. No lo dudo. Cada día que le dicen amén a sus falsas profecías, acumulan ira para el día de juicio. No solamente ellos, sino que también arrastrarán a sus hijos a la ira del Señor. Cada día su corazón, debido a la falsa enseñanza, se va a endurecer más, porque la falsa enseñanza no puede ablandar tu corazón. La falsa enseñanza no transforma tu vida. La falsa enseñanza lo único que hace es que endurece más tu corazón a la voz del Evangelio. No hace otra cosa. Aún así vemos las consecuencias que Cristo dice que la iglesia tiene que enfrentar por tolerar. ¿Saben por qué? Porque Cristo es quien escudriña la mente y el corazón. Nosotros podemos decirnos mutuamente
entre nosotros, yo estoy bien, soy muy santo. Que usted no está en mi casa. Usted me puede mentir a mí y yo le puedo mentir a usted. ¿Saben por qué? Porque estamos conscientes que nosotros estamos en un lugar a la vez. Punto. No estamos en varios lugares a la vez. Por eso entre nosotros es muy fácil mentirnos. Porque sabemos que tú no estás donde yo estoy a la vez. Ese atributo es totalmente intransferible y se llama omnipresencia y omnisciencia y le compete solamente a Dios. Por eso Él dice, ustedes se pueden engañar dentro de ustedes, tiatirenses, pero a mí no me van a engañar. Yo estoy viendo cómo ustedes toleran esa falsa enseñanza dentro de la iglesia y cómo ustedes están desmoralizando el evangelio. Por tanto, no quieren arrepentirse, tendrán que enfrentar las consecuencias por permitir las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Sin embargo, no todo el rebaño de Tiatira estaba contaminado por la falsa profeta Jezabel, que enseñaba falsas doctrinas. Lo que hace que Cristo haga una distinción. Siempre digo que todo el mundo no es corrupto y tenemos que tener cuidado con eso. Todo el mundo no está lavando dinero, todo el mundo en la iglesia no es impío, todos los pastores no son ladrones. Tenga cuidado con esos términos, porque a veces generalizamos. Y enseñé acá en el instituto que ese es uno de los grandes problemas que a veces se enquistan dentro de las iglesias. Todo el mundo es hipócrita en la iglesia. No, todo el mundo no, estás equivocado. Todo el mundo es pecador. No, momento, somos pecadores redimidos. Dame un apellido, pecador redimido. Antes era pecador solamente. ¿Todos son hipócritas? No, todos no son hipócritas. Yo conozco en la iglesia Fuente de Gracia personas que no son hipócritas. Estás equivocado, equivocada. Vivimos generalizando. La iglesia de Tiatira, todos no estaban de acuerdo con esta mujer. Así que esta amenaza, como la describe Juan Sánchez en su libro 7 amenazas contra la iglesia, va explícitamente para aquellos que estaban de acuerdo en que esta mujer enseñara dentro de la iglesia. Los que no tienen esta doctrina, que no conocen las cosas profundas del diablo, Cristo le dice, no les voy a imponer más carga. Y la pequeña frase que Juan escribe en Apocalipsis 2:24, donde dice, no les impondré una carga adicional, es importante que entendamos esto. Significa nada de fariseísmo ni nada de legalismo. No vamos ahora a entrar con la sierra ni con el machete, es lo que Cristo está diciendo a las personas. No vamos a estar votando a las personas de la iglesia, vamos a llamarlos a la reflexión. Sin embargo, había un grupo, parece, dentro de la iglesia de Tiatira que se habían mantenido firme y Jesús les dice a ellos, retengan lo que ustedes tienen, esa verdad, hasta que yo venga. Como resultado, Cristo promete una bendición especial a los fieles. Número 4, al que venciere, o sea, se arrepienta de tolerar a esta falsa profeta dentro de la iglesia, Cristo le daría las siguientes promesas. Guardaré mis obras hasta el fin, perseverancia. Lo maravilloso de todo esto es el himno que acabamos de cantar. Ese himno lo cantamos de la siguiente manera: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Aún así, ese himno describe la gracia del Señor Jesús sobre la iglesia de Tiatira. Le he dado tiempo, gracias. Le he dado tiempo, gracias, para que se arrepienta, mas no quiere arrepentirse. Aún así el Señor nos promete a esos que Él le ha dado tiempo, a esos que Él sabe y ve que están en esa condición, Él les dice, si ustedes vencen, si ustedes se arrepienten, si ustedes dejan de tolerar las falsas enseñanzas de esa falsa profeta dentro de la iglesia, yo los haré coherederos míos. Él va a gobernar las naciones. Y me dice, Iván, tú has tolerado a Jezabel enseñando en la iglesia, pero te has arrepentido. Ven a gobernar junto conmigo las naciones. Él va a regir con vara de hierro las naciones y me está invitando. Y te invita también a ti, sabiendo que has tolerado la falsa enseñanza dentro de la iglesia. Si te arrepientes, Él te dice, oye, ven, rige conmigo. Oye, ven, gobierna conmigo. Porque Él está dispuesto por medio del arrepentimiento a perdonarnos. Ese es el Dios de gracia que hoy cantamos acá. Mis faltas son muchas, pero ¿saben una cosa? Por muchas que sean tus faltas, nunca
será mayor que la gracia que tiene para con nosotros. Puedes estar atestado de pecado, que aún así tu pecado respecto a su gracia es ínfimamente pequeño. Aún así Él quería que esta iglesia se arrepintiera. Y les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El amor de Cristo es tan grande que estaba tan interesado, dándole tiempo y tiempo y tiempo a esa iglesia para que se arrepienta. Aquello que estás haciendo, hazlo bien, continúa haciéndolo, sigue adelante, Tiatira. Ten cuidado de ser tolerante con lo que tú no debes. Miren, somos refugio de pecadores y debemos amar a los pecadores. A veces nos falta gracia y no tenemos la gracia suficiente para corregir a nuestros hermanos. Se nos olvida que el Dios omnisciente sabe quiénes somos. Esta iglesia toleraba y no quería exhortar a los demás hermanos dentro de la iglesia. En verdad, creo que uno de los problemas que muchas veces podemos enfrentar cuando nos vemos involucrados con personas a nuestro alrededor que quizás están siendo enseñados por falsas doctrinas o que creen falsas doctrinas, y estas falsas doctrinas las podemos ver en su comportamiento, es como que minimizar o quizás tolerar o caer en la nueva tolerancia para no hacer resentir a dicha persona. Aún así el Señor nos pide que no permitamos eso, y la razón por la cual Él lo pide es porque tanto usted como yo un día vamos a estar parados frente al tribunal de Cristo. Y lo digo con un corazón pastoral. Si yo te permito que en fuente de gracia que tú tengas una actitud pecaminosa profesando al Cristo que me va a juzgar, yo también seré juzgado junto contigo. Por eso es que para muchos soy un pastor intolerante. Por eso es que muchas personas que han sido por mucho tiempo enseñados por falsa doctrina no quieren venir a disfrutar de la verdad. La verdad para muchos ha sido tan repulsiva debido a la tanta mentira que han vivido, que lo que nosotros tenemos que hacer es temer a ese Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo que te va a juzgar a ti es el Cristo que sus pies son como bronce bruñido y sus ojos son como llamas de fuego. Ese es el Cristo que nos va a juzgar a nosotros. Creo que estoy llamado como pastor a ayudar a las personas a ser sacadas del error. No pretendas dejar a las personas que tú amas en un estado de enseñanza falsa. Judas dice en uno de sus versículos que tenemos que arrebatar a esas personas de las falsas doctrinas. Si conoces a alguien que está siendo enseñado por una pastora, sácalo de ahí. Eso no es bíblico, sácalo o sácala. Si están siendo enseñados por profetas falsos y falsas profetas, ayúdales a que huyan de ahí. Dios no puede ir en contra de su palabra. Durante 1500 años nunca eso había existido. Entró el movimiento feminista hace aproximadamente unos 100 años y 150, y hoy hemos consumido todas estas cosas. Mujeres enseñando dentro de las iglesias, en ocasiones un poco sensual, como lo hemos visto en las redes sociales, y Cristo está en contra de estas cosas que hoy nosotros vemos. De manera que podemos tener muchas cosas buenas: amor, paciencia, fe y servicio, que si toleramos las falsas enseñanzas, de nada vale. Si esto está, escuchen esto por favor, y lo digo con un corazón pastoral, podemos estar teniendo amor, fe, paciencia y servicio, que si toleramos y permitimos o aprobamos las falsas enseñanzas como alimento imprescindible para el crecimiento de las personas, hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. El mismo Cristo dice: sí, estoy en contra tuya, pero si estoy haciendo bien las cosas, pero lo más importante lo estás dejando de hacer. Mi alimento, estás permitiendo que las personas contaminen el alimento, el cual les va a ayudar a crecer. Que a Cristo le interesa más que cuidemos su verdad, que toleremos por amor las falsas enseñanzas para que las personas no se resientan. Por eso, no solo se trata de amor. No solo se trata de amor. Tenemos que amar y tenemos que decir la verdad con amor. La tolerancia no puede ser mayor que el amor.
La tolerancia no puede ser mayor que permitir falsas enseñanzas. La tolerancia no puede ser mayor que servicio fiel. Te prometo que si has escuchado bien lo que el Señor hoy ha hablado a tu vida, junto conmigo, si obedeces los consejos que el Señor hoy nos dio como iglesia, nosotros como iglesia vamos a ser una iglesia relevante en la ciudad de Guayaquil. Te hago una pregunta para terminar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por la verdad? Repito, ¿están dispuestos a pagar el precio por la verdad? Padre, gracias.